Les saluda su amiga Carla Cornejo. Les estaré acompañando en esta emisión del Poder Judicial Es. Como bien hemos estado tratando a temas acerca del sistema penal acusatorio, vamos a ver ahora uno de los principios fundamentales de este sistema, que es el principio de publicidad. En este espacio vamos a ver hasta dónde puede llegar el principio de publicidad, qué es el principio de publicidad y cómo se deben de llevar a cabo las audiencias, para lo cual damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la maestra en juicios orales, Gilma Leonila Rivera Estrada, que es jueza 14ª de control y enjuiciamiento. Sí, muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Bien, maestra, anteriormente estamos hablando acerca de los principios del nuevo sistema de justicia penal, pero ¿nos los podría volver a recordar así de manera muy general? Claro que sí, pues se tiene que el proceso será acusatorio y oral. Se regirá en varios principios, como lo son el principio de publicidad, el principio de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como demás principios que se encuentran plasmados dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, como lo es el principio de juicio previo y debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia y el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Muy bien, pues vemos que son bastantes principios, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el principio de publicidad. Así es. ¿Nos podría decir, maestra, en qué consiste este principio? El principio de publicidad es que se refiere a que todo acto jurisdiccional se lleve a cabo de manera pública, salvo ciertas excepciones previstas en la ley o cuando así el órgano jurisdiccional lo considere pertinente. Entonces quiere decir que todas las audiencias deben de ser públicas, más bien este principio. Así es, todas las audiencias serán públicas. O sea que cualquier persona, al decir público, cualquier persona puede ingresar a las audiencias, niño, niña, estudiante, cualquier tipo de persona. Es decir, todas las personas pueden ingresar a cualquier audiencia. Obviamente los menores de edad no pueden ingresar, por ello porque se trata de a veces temas que no son factibles que los niños las presencien. Sin embargo, sí están abiertas a todo el público en general, así como también a los periodistas, los medios de comunicación, quienes pueden ingresar a las audiencias haciendo del conocimiento al órgano jurisdiccional con anticipación su presencia en las audiencias, ello con el fin de que sean ubicados en algún lugar específico para llevar a cabo la finalidad de los medios de comunicación, absteniéndose de grabar y transmitir por cualquier medio las audiencias. Okay. ¿Y se tienen algún tipo de requisitos para entrar a alguna audiencia? O sea, por ejemplo, yo como público en general, ¿puedo ir, no sé, tapado, con lentes oscuros, cachucha, o existen alguna clase de requisitos para entrar? Sí se pretende evitar que no puedan entrar las personas con lentes oscuros, con gorra o demás, esto para salvaguardar la seguridad de los asistentes en la audiencia. Además también pues existen ciertas excepciones en relación a las personas que deban ingresar, en relación a que se debe resguardar pues más que nada la seguridad de las personas asistentes a las mismas, de los intervinientes y sobre todo el orden de la audiencia. Okay. Entonces vemos que pues obviamente es para salvaguardar tanto el orden como pues obviamente la integridad de las personas que se encuentran en el mismo, ¿verdad? Claro que sí. Maestra, hay una cosa que usted tomaba y que me llama mucho la atención en cuestión de los medios de comunicación, que me dice, o sea, ellos sí pueden ingresar a una audiencia, pero no pueden tomar ni fotografía y no pueden estar tomando video dentro de la audiencia. Claro que sí. Esto es con la finalidad de que, si bien es cierto, las audiencias son públicas, pero también lo es que los datos personales de las partes intervinientes, como lo es del imputado o bien también de las víctimas, no pueden transmitirse de manera pública por los medios de comunicación, ello para salvaguardar sobre todo pues la seguridad y sobre todo el principio de presunción de inocencia en cuanto al imputado, además también en cuanto a los derechos que les asisten a las partes respecto de que, si es su deseo, se deben proteger sus datos personales. Ok.
Entonces, pues vemos esto, ya ve que hay mucha contradicción en algunos medios que dicen, no, es que no nos dejan ver esto, qué bueno que nos aclara, precisamente, después más vamos a hablar sobre el principio de presunción de inocencia. Claro. Eso lo vamos a ver en un bloque más adelante. ¿Y qué es, bueno, si ya ingresé yo como público en general, qué cosas son las que tengo que hacer o cómo se debe de llevar el control de una audiencia usted como juzgadora? En principio se tiene que el orden de las audiencias está a cargo del juez. El juez tiene toda la facultad de restringir el acceso de ciertas personas a la sala de audiencias. Esto es cuando la capacidad de la sala se vea rebasada, entonces el juez puede ordenar que ya no ingresen más personas a la sala de audiencias, así como también en cuanto al orden de la audiencia, si alguna persona está alterando el orden, el juez tiene toda la facultad de ordenar su desalojo de la sala, así como también incluso imponerle un medio de apremio. Los medios de apremio consisten en un apercibimiento, una multa e incluso hasta un arresto. Así también se tiene que, si bien es cierto, el imputado tiene derecho de comunicarse en todo momento de la audiencia con su defensor, también lo es que tiene prohibido comunicarse antes y después de la audiencia con alguna de las partes del público, porque también esto amerita que el juzgador le imponga algún medio de apremio, y no nada más el imputado, sino también las demás partes procesales no pueden comunicarse con el público antes ni después de la audiencia, porque ello pues implica la imposición de un medio de apremio. Muy bien. Y por ejemplo, las personas, si yo entro o ingreso a una audiencia, puedo estar hablando, puedo estar tomando yo notas, por ejemplo, si soy un estudiante de Derecho, puedo estar tomando notas que a lo mejor para mí sean útiles en silencio, y puedo hablar o estar comentando con alguien, o sea, hablando, o es estrictamente silencio. Estrictamente silencio, las personas de público no pueden hablar, sí pueden hacer sus anotaciones, sobre todo cuando acuden a las mismas estudiantes que hacen sus anotaciones en relación a que pues tal vez sus maestros al día siguiente les preguntarán sobre cómo se llevó a cabo la audiencia, pero sí no pueden estar comentando ni platicando, ello a que esto genera la interrupción de la audiencia o que la falta de concentración tanto del juzgador como de las demás partes procesales. Y también hablando de este principio de lo de la publicidad, existen casos en que muchas personas, bueno, a lo mejor qué bueno que usted nos aclaró eso, que lo pueden ver a mal ver, que dicen, ay, no me dejaron entrar a determinada audiencia, y usted nos dice que es debido a la capacidad de las salas. Así es. Eso se sabe, o el encargado de sala, no sé si lo vean ustedes antes, se llena la sala, el tope máximo, y ya dices, ¿cuánto es el tope que pueden aguantar ahorita las salas de juicio oral? Bueno, aproximadamente. hay salas de distintas capacidades, hay salas muy pequeñas, hay salas más grandes, pero sí las salas más grandes alrededor de algunas 20, 30 personas es la capacidad más o menos, pero sí, como te lo dejo claro, si algún periodista o algún medio de comunicación desea ingresar, lo tiene que hacer con anticipación, hacerle del conocimiento al juzgador, ello con el fin de que estos sean ubicados en un lugar específico para llevar a cabo el fin, ¿verdad?, con el que ellos acuden. Ah, ok. Qué bueno que nos dice eso. Y por ejemplo, al iniciar la audiencia, usted como jueza dice, si existe algún medio de comunicación presente o nada más es mera parte del juez el tener conocimiento de esto, o lo hacen público en la misma audiencia. No, algunos juzgadores sí acostumbran a preguntar antes de iniciar a la audiencia si se encuentra presente algún medio de comunicación, incluso también los encargados de sala, como son los encargados precisamente de tener lista la sala antes del inicio de la audiencia, pues son los encargados también de verificar si existe algún medio de comunicación presente, con la finalidad, como ya te lo dije, de que estos sean ubicados en un lugar pertinente para que lleven a cabo su trabajo, siempre y cuando se abstengan de grabar o de transmitir por algún medio la audiencia. Muy bien. Y maestra, ¿nos podría decir cuándo el juez puede desalojar a alguna persona de las salas? Sí. El juez puede desalojar a alguna persona de las salas, como ya te lo especifiqué. El juez tiene el control y lleva el orden de la audiencia, y cuando alguna persona se encuentre alterando la audiencia, entonces el juez tiene la facultad de ordenar el desalojo de dicha persona de la sala, incluso, como ya te lo refiero, imponerle algún medio de apremio, como lo son pues algún apercibimiento, esto es llamada de atención,
o bien alguna multa o incluso hasta algún arresto, y como también lo dejé asentado, pues tanto el público como no puede comunicarse con el imputado, así como también con las demás partes procesales. Pues muy bien, vemos que se tiene una gran... Incluso, Carlita, disculpa que te interrumpa, pues también se puede desalojar a alguna persona que haya accedido a la sala de audiencias con algún objeto peligroso, o bien alguna persona armada, o incluso también alguna persona que ponga en riesgo la seguridad y el buen desarrollo de la audiencia. Objeto peligroso es esta navaja. Navaja, algún pico, algún palo, algo que pudiera poner en riesgo la seguridad de todos los asistentes a la audiencia. Okay. Así es. Pues vemos que existe una gran apertura por parte de los juzgadores precisamente en este principio de publicidad, haciendo que todas las personas tengan conocimiento de las audiencias. Claro. Usted nos dice que todas las audiencias son públicas. Sí. Sin embargo, maestra, ¿existe alguna restricción a este principio de publicidad? Así es, efectivamente hay excepciones al principio de publicidad, como lo es cuando se trata de delitos en los cuales menores de edad son víctimas de delito, así como también algún testigo que sea menor de edad, y de igual forma en delitos como lo son delito de violación y secuestro, incluso también cuando se encuentra en riesgo la integridad de alguna de las partes procesales o bien de alguna persona que sea citada a la audiencia. De igual forma también se restringe el acceso a la audiencia cuando se encuentra en riesgo la seguridad pública o bien la seguridad nacional, o de igual forma se ponga en riesgo la revelación de algunos datos legalmente protegidos. Pues es muy interesante esto que usted nos narra. Vamos a continuar hablando exactamente y exclusivamente de cada uno de los casos que nos dice, pero primero vamos a un corte y a continuación vamos a especificar cada uno de ellos. Perfecto, claro. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa con la presencia de la maestra Yilma Leonila. Nada más recordándoles que estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo en el canal 4.1 de señal abierta y en el 104 y 1104 de televisión por cable, o también nos puede ver a través de www.tvlobo.com. Maestra Yilma, antes de ir al corte, comentaba de los casos precisamente en que se restringe este principio de publicidad. Nos comentaba uno de los más simbólicos, por ejemplo, en el caso de un secuestro. ¿Por qué? O nos podría dar un ejemplo de por qué se restringe el derecho en este tipo de delitos. En este tipo de delitos, el delito de secuestro es un delito considerado sumamente grave, así como también en el delito de violación. Son delitos muy graves en los cuales pues, las víctimas están expuestas a muchísimas situaciones de riesgo en relación a que si la audiencia se hace de manera pública, entonces el público en general se daría cuenta de quién es la persona que fue víctima del delito de secuestro o bien también del delito de violación. Entonces correrían pues algún riesgo su seguridad y su seguridad personal, más que nada, ¿verdad? Por eso es que se opta porque tratándose de estos delitos la audiencia no sea pública. Ok. Sobre todo por el riesgo, bueno, por el tipo de delito que es considerado un delito grave. Así es. Segundo, también por el riesgo tanto de la víctima o también por la revictimización que pueda sufrir, ¿no? También. Así es, esto en cuanto a delitos en donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de delito. En cuanto a la revictimización, que puedan ser posterior a la audiencia señalados, así es, posterior a la audiencia señalados, y de igual forma pues que se trate de algún delito de naturaleza sexual en agravio de los niños. Sobre todo también, por ejemplo, en el caso de los menores, como usted bien nos platica, ha habido casos, bueno, muy fuertes, o bueno, a nivel de Estado, a nivel República Mexicana, donde precisamente aparte es una de las cosas que vela el interés superior del menor, ¿no? Que se trata de salvaguardar la integridad de un menor que ha sido víctima de algún delito, ¿verdad? Y en el caso de los menores, ¿es en cualquier tipo de delitos en los que formen parte o exclusivamente en estos delitos graves? No, en caso de los niños es en cualquier tipo de delito, siempre y cuando sean niños, niñas o adolescentes víctimas de delito, cuanto y más cuando sean delitos sexuales. Además también cuando se trate de un testigo que sea menor de edad,
En esos casos también debe de restringirse el acceso a personas para que no presencien la audiencia. O bien también se opta porque estas audiencias se lleven a cabo mediante audiovisuales o salas externas a la sala de audiencias en donde no pueda verse el rostro de los niños o bien de las víctimas de delito de secuestro o de violación, la denominada cámara GESEL. En ese tipo de salas se puede llevar a cabo también la audiencia. Esto es siempre y cuando el juzgador valore la opción de que sea pública o bien que se lleve a cabo en cuanto a la cámara GESEL. Y ustedes, por ejemplo, cuando pasa ese tipo de lo de la cámara GESEL, o sea, está el juzgador, ¿me puede explicar más acerca de eso? Sí, esto es la cámara GESEL o bien una sala contigua a la sala de audiencias, como lo es en el Tribunal de Control. Se tiene establecida una sala de audiencias adjunta a la sala en donde se llevan los juicios orales, en donde ahí se toma la declaración del niño víctima cuando es allá en el Tribunal de Control, o bien se toma también la declaración de alguna víctima o testigo menor de edad, en donde el niño víctima no puede ser visto, o bien la víctima de delito de secuestro o de violación no puede ser visto por el público ni por las partes, únicamente se escucha su voz y las preguntas se hacen a través de una cámara y un registro de audio en donde se escucha las preguntas que hagan las partes para que el testigo menor de edad o la víctima esté en condiciones de responderlas. Pero ello, como ya lo dejamos asentado, salvaguardando el interés superior que tienen todos los niños. Pues qué interesante, y más porque se protege meramente lo que es intimidad hasta cierto punto, ¿no? De las personas también. Así es. El derecho a la intimidad, y más le digo, porque estos delitos son tan graves las consecuencias de los mismos, o aparte, tratándose de los menores, pues también precisamente tratando de evitar la revictimización. Ajá. Claro. Y también nos comentaba, maestra, otro tipo de delitos en los que se restringe este principio de publicidad, que es cuando se ataque o se ponga en bien a la seguridad nacional. Así ¿Nos es. podría dar algún ejemplo en el que se ha dado como motín? Podría ser, ¿no? Así es, pues puede ser así un motín o que exista riesgo respecto a las afueras de la sala, como hace muchísimos años se llegó a dar, que afuera de las salas pues se encuentra la presencia de bastante gente con amenazas o demás. Entonces, en cuanto a eso, pues sí, el juez toma las precauciones para determinar que la audiencia se haga de manera reservada, que no sea pública, esto ponderando la seguridad pública o bien en la seguridad nacional, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. O hasta la misma integridad del juez, ¿verdad? La misma integridad del juez, claro, también, ¿no? Incluso pues de las partes intervinientes, ¿verdad? Generalmente acuden a las audiencias pues familia o conocidos, amigos de las dos partes, tanto del imputado como de la víctima, y entonces ahí se genera pues un estado de preocupación, de ansiedad en el público, debido a que no se tiene la certeza de cuál va a ser la decisión que tome el juez. Entonces sí, a mí en una ocasión me tocó que al salir de una audiencia, cuando estaba en el Centro de Niñas, Niños y Adolescentes, al salir de una audiencia que ya iba a subirme a mi vehículo, estaba bastante gente de un poblado un tanto molesta por la decisión que tomé. Entonces sí, se procura más que nada pues salvaguardar la integridad del juzgador y de las partes intervinientes. Sí. Oiga, qué miedo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sí. Pero pues ni modo, fíjense, o sea, ahí se ve la presencia del juez, ¿no? Que dices, voy a hacer mi trabajo independientemente ya claramente estamos hablando de un conflicto, siempre va a haber personas que están contentas. Así es. Y una parte que pues no se va a quedar contenta con la resolución, ¿verdad? Así es, siempre habrá personas pues que no estén en desacuerdo con la decisión que tomó el juez, ¿verdad? Como habrá las personas que están en desacuerdo como a las que les favoreció, pues estén de acuerdo con esa determinación del juez. Maestra, y en todos sus años de experiencia que tiene como juzgadora, ¿nos podría dar algún caso en el que usted le haya o que tenga muy presente este principio de publicidad? Que diga, mire, esta audiencia me gustó, estaba tal persona, fue ilustrativa. ¿Algún caso que usted diga, mire, este caso lo considero que podría ser como ejemplo?
En cuanto al principio de publicidad, bueno, pues son muchísimas, ¿verdad? Yo considero que todas las audiencias son importantes y dejan en el juzgador pues cierta satisfacción en relación a que se está brindando la oportunidad a la sociedad de acceder a la justicia, y que incluso que están ellos presentes, ¿verdad? Que el público en general puede estar presente y que son ellos mismos quienes pueden darse cuenta por sus sentidos respecto a cuál es el debate entre las partes, esto es los argumentos y los alegatos que refieren tanto el Ministerio Público como la defensa, y también que ellos están presentes en relación a la resolución que dicta el juzgador, la entienden perfectamente. ¿Por qué? Porque los juzgadores tratamos de ser muy sencillos en nuestras resoluciones para que le quede claro en primer término al imputado y a la víctima, así como al público, que el público se vaya satisfecho al menos de haber entendido el motivo por el cual el juzgador dictó tal o cual resolución. Y además como que se ve más el interés, ¿no? A diferencia del sistema, bueno, del viejo sistema, por decirlo así, el nuevo sistema, pues se ven personas más interesadas en saber el sistema, y pues sobre todo las partes, ¿no? No hay nadie más importante o que esté más al pendiente de la misma resolución, tanto la víctima como el imputado, ¿no? Sobre lo que está diciendo el juez. Así es, y sobre todo, como te lo repito, ahí en la audiencia, al ser pública, pues entonces esto garantiza que las partes presencien y se den cuenta que cuáles fueron los argumentos que vierten las partes, y en sí, pues la determinación del juzgador en cuanto a que el juzgador, incluso preciso que los juzgadores entramos a la audiencia sin tener conocimiento del asunto que vamos a conocer. Esto es, no sabemos, solo sabemos de qué audiencia se trata, pero no sabemos antes de la audiencia sobre de qué tipo es decir, el tema o el hecho que vamos a ver. Entonces, ahí en la audiencia es cuando el Ministerio Público acusa y se le da el derecho de defensa al imputado a través de su defensor para que haga sus alegatos o sus argumentaciones jurídicas que considere pertinentes según su teoría del caso, y entonces, en base a lo que las partes le allegan al juez, es el juzgador quien toma la determinación y la decisión imparcial, y pues ahí entonces tanto ellos, las partes, como el público, pues se dan cuenta de que la resolución del juez pues es en todo momento apegada a derecho en relación a que tomó la decisión en relación a lo que escuchó del Ministerio Público y a lo que escuchó de la defensa, así como también del asesor jurídico, porque también hay un asesor jurídico que representa a la víctima y quien presencia las audiencias. Pues fíjese que aparte de este principio, obliga, ¿verdad?, al juez a estar capacitado, preparado, y también se ve sobre todo la imparcialidad. Digo capacitado porque si usted llega y no sabes nada literalmente del tema que vas a resolver, pues tienes que tener muy presente tanto la teoría del caso como los códigos, el buen manejo de los códigos, y también aparte el nervio, ¿verdad?, que digo que siempre es característico. Así es, claro que sí, todos los jueces creo que estamos sumamente preparados en el tema en relación a que todas las audiencias son distintas, no porque se trate de una audiencia en sí, van a ser iguales, todas son distintas en relación a que son distintos hechos, y entonces en cada caso es diferente y la resolución es distinta. Muy bien, maestra, vamos a seguir hablando más acerca de este tema, pero primero vamos a ver una cápsula informativa donde se ven las actividades más recientes del Poder Judicial del Estado. Claro que sí. El presidente del Poder Judicial, magistrado Esteban Calderón Rosas, y la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Elena Estrada Rodríguez, signaron convenio de colaboración académica con el cual refrendan su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto. Este convenio tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las partes para continuar con la realización de cursos de actualización y capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género, en el cual, por parte del Poder Judicial, se designaron como enlaces operativos a la rectora de la Universidad Judicial, Marta Xochitl Hernández Leiva, y a la coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Fabiola Ortega Garibay.
El magistrado presidente, acompañado por consejeros, la rectora y los secretarios de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, destacó la importancia de este instrumento, ya que el Poder Judicial le apuesta fuertemente a la igualdad de oportunidades y a la lucha por erradicar la violencia en todas sus expresiones. Bien, estamos aquí de vuelta. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 811-4712 en la extensión 257 y 143-4735, así como a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Volvemos al tema, maestra. Hablando también del principio de publicidad, bueno, yo he visto, o se han dado muchos casos, por ejemplo, existen, bueno, hablando del presunto imputado, por ejemplo, que no sé, X persona es señalada en los medios de comunicación o dices, no, pues fulanito cometió un delito X, supongamos un robo. Claro. Fulano cometió un robo. ¿Por qué, por ejemplo, en los periódicos, en las noticias, en los medios de comunicación, por qué se les tapa la cara y ve que aparecen, ya se tapan los ojos o difusa la cara en el caso de la televisión? ¿A qué se debe esto? Así es. Esto se debe a que en principio, pues todas las personas tenemos derechos humanos que nos protegen y también pues los imputados tienen sus derechos que deben ser protegidos. Esto es, dentro de los derechos de toda persona imputada, se establece el que tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez. Esto quiere decir a que, si bien es cierto, en un momento fue señalado por alguien por haber intervenido en la comisión de un delito. Sin embargo, para eso existe el procedimiento y diversas etapas en el mismo, las cuales tienen que irse desahogando para llegar a la conclusión del procedimiento con una sentencia. En la sentencia, entonces, estará ya resolviendo por parte del juzgador si efectivamente todos los datos de prueba o medios de prueba que se desahogarán en un juicio oral serán pertinentes en su conjunto para robustecer o justificar la plena responsabilidad penal del imputado. Entonces es ahí cuando, hasta que un juez lo determine mediante una sentencia, se tomará como responsable a aquella persona. Durante el procedimiento es probable responsable, hasta que sea sentenciado por un juez como plena responsabilidad que pueda tener en su participación en algún delito. Y además debe ponderarse también el principio de presunción de inocencia, lo cual establece precisamente esto, de que toda persona es inocente mientras no se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia que emita un juez. El hecho de que se le difumine su rostro o que sus datos personales no puedan darse a conocer es precisamente a que incluso se pueda llegar a absolver en una sentencia. Esto es, que en base a las pruebas que fueron desahogadas se considere por el tribunal de enjuiciamiento o bien por un juez de control que él mismo no participó en el hecho o no tiene alguna autoría en el hecho. Entonces pues se decide en sentencia absolverlo. Y entonces, si esta persona, desde un momento que lo señalan como partícipe de un delito, pues se muestra su rostro o bien se dice su nombre, pues va a ser siempre señalada, y lo cual estaremos afectando los derechos humanos que le asisten, en específico ese principio de presunción de inocencia. Cuando ya se dicta una sentencia condenatoria y que esta sentencia causó ejecutoria, ¿qué causó ejecutoria? Es que no fue recurrida por alguna de las partes, entonces la sentencia queda firme. Cuando la sentencia queda firme, es ahí cuando entonces ya se puede dar a conocer el rostro y los datos en cuanto al nombre de la persona sentenciada, porque ya ahí ya se determinó su plena responsabilidad penal. Qué bueno que nos hace esta aclaración, porque hay muchas personas, sobre todo, que tienen duda de ver lo del rostro difuminado, y también cuando aparece en los periódicos que dicen, no sé, Juan N. cometió el delito tal, y mucha gente dice, ¿por qué no dicen el nombre completo y esto? Entonces ahorita, qué bueno que nos aclara que es precisamente
para defender sus derechos humanos y el principio de presunción de inocencia. Así es, he visto que incluso muchísima gente se molesta porque no se da a conocer el rostro o el nombre y en fin, en redes sociales pues es un ataque total en contra de dicha persona. Sin embargo, pues también hacer y precisar que en las audiencias, como las audiencias son públicas, ahí está presente el probable imputado, ahí está presente, ahí el juez en la audiencia inicial, cuando dicta el auto de vinculación a proceso, ahí sí el juez refiere el nombre del imputado, en la audiencia sí se da a conocer su rostro, en la audiencia sí se da a conocer su nombre. Sin embargo, no está permitido darlo a conocer a la sociedad en general por los medios de comunicación, por lo que ya les expliqué respecto a que estaríamos violentando el principio de presunción de inocencia, que es un derecho que le asiste a toda persona imputada. Y también es bueno que nos recuerde precisamente eso, ¿no? Que eres presunto. Así es. O sea, no eres el culpable o estás tachado, como lo hacen muchos medios, sino ya hasta el momento que, como usted bien nos dice, que causa ejecutoria la sentencia. Así es. Es cuando ya es plenamente responsable de la comisión de un delito. Así es. Y es probable responsable en relación a que en un momento pues alguien lo señaló, por decir en un delito de robo, si hay algún señalamiento por la víctima, pues no nada más basta el señalamiento de la víctima para estar en condiciones de llegar hasta una sentencia condenatoria. Se necesita y se requiere diversos datos de prueba los cuales son allegados por la parte acusadora, que es el Ministerio Público, así como también la defensa allega los datos que considere pertinentes para su defensa, y entonces ya con el cúmulo de datos de prueba se va viendo, se van desahogando en las etapas correspondientes, y entonces ya cuando se llega al momento oportuno del dictado de la sentencia, el juez pondera todos los datos que tiene para estar en condiciones de valorarlos y ponderarlos, y en base a todos estos datos de prueba que se tengan, entonces ya llegar a la conclusión el juzgador de resolver si efectivamente con todos estos datos se tiene una plena responsabilidad penal. Muy bien, es muy interesante para ver precisamente todo eso, cómo es el procedimiento y cómo puede ser una persona que a lo mejor era un presunto o salir de hecho hasta absuelta, ¿verdad? Dependiendo de estos datos de prueba. Así es. Y es donde dices tú, está lo del principio de presunción de inocencia. Así es. Y ahora, maestra, hablando del principio de presunción de inocencia, ¿existe alguna contradicción en lo que viene siendo o la defensa del principio de presunción de inocencia y el principio de publicidad? No, de ninguna manera existe ninguna contradicción en relación a que cada principio tiene su objetivo muy bien claro y muy preciso. En relación a que el principio de publicidad pues es precisamente en cuanto a que todo acto jurisdiccional debe ser público, salvo las excepciones que ya hemos referido. Y el principio de presunción de inocencia pues es precisamente lo que ya hemos manifestado respecto a que toda persona es inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia que emite el juez. Entonces no se contraponen estos principios respecto a que pues cada uno tiene su finalidad muy específica y muy clara. O sea, no porque el principio de presunción de inocencia únicamente pues nos establece respecto a, dando un ejemplo, el hecho de que cuando se trata de algún delito en donde hay un señalado como probable responsable, pues que no se pueda referir o exponer en los medios de comunicación su rostro completo, sus rasgos físicos o bien su nombre, ello con la finalidad nada más de salvaguardar el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, como ya se los he dejado precisado, es que en las audiencias está ahí presente el probable imputado, está el juez al resolver el auto de vinculación a proceso en la audiencia inicial o cualquier otra resolución que emita el juzgador, como incluso es en la audiencia de control de detención, donde se ratifica la legal detención del mismo, pues ahí sí se dice su nombre muy claramente por parte del juzgador. Incluso al momento de que el Ministerio Público le formula la imputación, le formula a él muy claramente por su nombre cuáles son los hechos que les atribuye. Entonces, en cuanto a la audiencia, al ser pública, ahí sí
ahí está presente ese probable responsable y se hace del conocimiento de su nombre. Pero sí, ya en cuanto a los medios de comunicación, ya no es posible esto para salvaguardar ese principio muy importante de presunción de inocencia. Pues qué bueno que también lo aclara, porque muchas personas, o existe más bien, había duda en ese que decían, puede haber una contradicción. Claro que no lo hay, porque son principios que todos se interconectan entre sí, claro, ¿no? Que sí. Que es la finalidad del sistema, que con unión o en conjunto todos estos principios son los que hacen este nuevo sistema de justicia penal. Así es. Y bueno, maestra, tratándose, por ejemplo, en el caso de las víctimas, ya vimos lo de los imputados, ahora en las víctimas también se les graba o se les quita el nombre, por ejemplo, la menor víctima, no sé, Julia N. Así también es precisamente por lo mismo de salvaguardar estos derechos. Así es. Dentro de los derechos de las víctimas que se encuentran contemplados en el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece precisamente que tienen derecho al resguardo de su identidad. Esto es, y sobre todo tratándose más que nada de delitos sexuales, delitos de violación, delitos de secuestro y sobre todo atendiendo al principio de los niños del interés superior de los niños, respecto a que debemos de salvaguardar esa identidad. Entonces, cuando en alguna audiencia donde los niños son víctimas de delito, debemos referirnos a estos por su primer nombre, por sus iniciales o bien simple y sencillamente por el niño, niña o adolescente víctima del delito. Esto pues en protección a los derechos que les asisten. Ok, excelente, muy bien, maestra, qué bueno que ya nos hace ahora sí ya toda esta aclaración. Y ahora también tenemos otra pequeña duda, pero ahorita vamos primero a una pausa, después vamos a hablar acerca de cómo se lleva a cabo el registro de audio-video que ustedes tienen ahí en los juzgados. Perfecto. Vamos a una pausa y a continuación volvemos. Muy bien, claro. Bien, estamos de vuelta aquí con la presencia de la maestra Gilma. Antes de irnos a pausa, le comentaba precisamente todas las audiencias que se tienen ahí, de cada una de las que llevan ustedes, se hace una grabación. Entonces, este registro de audio-video que tiene o es parte del poder del tribunal, también es público, este registro de audio-video. Okay. Si bien es cierto, en todas las audiencias son videograbadas, también lo es que estos registros de audio y video no son públicos. Ello en relación a que este proceso acusatorio existe una trilogía procesal. ¿Qué es una trilogía procesal? Bueno, pues que dentro de las audiencias interviene el Ministerio Público como parte acusadora, el imputado, quien ejerce su derecho de defensa a través del defensor, y un tercero imparcial, que es el juez. A estas personas se les llama sujetos procesales. Existen además también demás personas que se les llama partes intervinientes, como lo es la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Si bien es cierto, la presencia de la víctima u ofendido y del asesor no son indispensables para llevar a cabo una audiencia, también lo es que son partes intervinientes y partes importantes dentro del procedimiento. Y entonces todas estas personas son llamados partes intervinientes y son las únicas personas que tienen derecho a que se les otorgue ese registro de audio y video o bien cualquier constancia que se encuentre dentro de la carpeta de investigación o dentro de la carpeta judicial. Son las únicas personas que pueden acceder a estos registros. Nadie más puede acceder a los mismos. Qué bueno que nos hace también esa importantísima aclaración, porque de repente hasta los mismos medios de comunicación algo dicen, oiga, queremos una copia de audio y video, que dices nada más las partes intervinientes en el proceso. Así es, las partes intervinientes, nadie más, solo ellos tienen derecho y pues siempre se les hace la exhortación a que no hagan un mal uso de ellos, porque luego vemos que se les entrega, e incluso en la carpeta judicial está ahí resguardado a quién se le hizo entrega de ese registro de audio y video de tal audiencia. Sin embargo, pues en ocasiones hay personas que hacen mal uso de esto. Sin embargo, pues ahí entramos al tema de que estamos violentando los derechos y de la identidad, sobre todo de las víctimas y del imputado, en relación al mal uso que se hace de dichos registros, pero únicamente pues se les entrega a las partes en el entendido de que no se hará un mal uso de estos registros. Y por ejemplo, si ustedes saben posteriormente de que se les hizo un mal uso,
¿Existe alguna penalidad para la persona que hizo mal uso o nada más es...? Sí, sí puede haber alguna sanción en relación a esto, a que se está violando el derecho a la intimidad que tienen tanto la víctima como el imputado. Entonces, si están llevando a cabo ese registro de audio y video pues de mala fe, ¿verdad? Transmitiéndolo en algún sitio donde pueda hacer o causar algún riesgo a la víctima o bien al imputado o incluso a sus familiares, pues sí hay sanciones para esto. Pues qué importante, porque precisamente estás violando la intimidad Así es. de una persona o estás hasta exponiéndolo, ¿verdad? Así es. A todas las partes. Así es, porque no es posible que en el procedimiento el juzgador, como ya lo dejé asentado, quien lleva a cabo o quien tiene el resguardo del orden de la audiencia, pues trate de hacer todo lo posible para que la protección de los derechos tanto de la víctima y del imputado se resguarden, entonces como para que luego al entregar un registro de audio y video a las partes intervinientes hagan un mal uso de estos y entonces pues sí existen sanciones para quien lo haga. Ok, perfecto. Así es. Vemos que este principio, maestra, es muy amplio, ¿verdad? Sí. O sea, te abarca tanto, por ejemplo, lo que viene siendo la identidad de las víctimas, también, por ejemplo, hasta la misma presunción de inocencia de los posibles responsables, Claro. También todo lo que tiene que ver con las audiencias. ¿Nos podría decir así de manera más concreta cuál es la finalidad así de este principio? La finalidad del principio de publicidad, pues más que nada, creo yo que es la transparencia. La transparencia porque desde el momento en que las audiencias son públicas, todos los actos jurisdiccionales son públicos, entonces ahí se está transparentando la justicia. Además también de que esta justicia está más cercana a la sociedad, en razón de que la sociedad, el público en general, puede presenciar las audiencias que quiera presenciar y en ello, como ya lo he dejado también asentado, que presencia los alegatos de las partes y la resolución del juzgador y entonces se van, pues, si no contentos, al menos sí satisfechos de haber entendido el porqué de la resolución del juez. Entonces yo considero pues que la parte medular de este principio de publicidad es la transparencia y sobre todo la cercanía que tiene la sociedad hacia la justicia. Sí, sobre todo tener la certeza, el público en general, de que el juez está haciendo bien su trabajo, ¿no? Claro que sí. Estás juzgando conforme a derecho y como usted lo dice, la transparencia. Claro. Maestra, en estos casi ya 10 años de la implementación Casi. del nuevo sistema, ya en diciembre se cumplen. Así es. ¿Usted cómo ha visto este principio de publicidad, o si había antes en el viejo sistema, por decirlo así? ¿Cuál ha sido la transición de este principio en lo que era antes el viejo sistema a este nuevo sistema de justicia? Ok, existen muchísimas diferencias entre el sistema tradicional, al que llamábamos así, con el sistema acusatorio. Una de ellas que considero sumamente importante, que si bien es cierto también las audiencias eran públicas, pero no, en la práctica no se hacían públicas, dado que se llevaban a cabo pues en el área del juzgado, en un lugar muy pequeño, en donde generalmente las audiencias eran levantadas por los secretarios de acuerdos, no por el juez. Incluso en el sistema tradicional transcurrían años y años y no se llegaba a una sentencia, incluso las partes nunca conocían al juez, no lo conocían, contrario a lo que ahora se da. En el sistema acusatorio, pues ustedes lo han escuchado, las audiencias son verdaderamente públicas, se llevan a cabo en presencia del juez, quien es considerado imparcial, y además también con la parte acusadora y el imputado a través de su defensor. Ahí se hacen las alegaciones correspondientes y es el juzgador quien resuelve ahí mismo en la audiencia y que tanto la víctima como el imputado presencian cuál es la resolución del juez. Además también de que en el sistema tradicional el Ministerio Público tenía fe. Y al tener fe el Ministerio Público, todas las diligencias que el Ministerio Público levantaba en la averiguación previa constituían prueba. Entonces así se iba toda la investigación del Ministerio Público con pruebas que formaban la averiguación previa, un cúmulo de pruebas, y entonces ahora no, ahora en el sistema acusatorio se denomina prueba aquella que es desahogada ante un juez, solamente desahogada ante un juez. Entonces eso pues garantiza el derecho para las partes
sobre todo saber que solamente aquella es prueba la que se desahoga ante el juez y antes pues todo lo que el Ministerio Público levantaba en su averiguación previa constituía una prueba. Además también considero que es muy importante también el tiempo. En el sistema tradicional transcurrían incluso hasta 7 o 10 años sin que el imputado fuera sentenciado. Ahora en el sistema acusatorio el plazo máximo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el de 1 año. Entonces aquí estamos pues salvaguardando el derecho del imputado en relación a que será sentenciado como máximo en 1 año, esto de acuerdo a los delitos, al delito de que se trate. Pues vemos que sí existen muchas diferencias. Bastantes. De antes, cómo era lo que se llamaba publicidad, entre comillas, ¿verdad? Claro. Porque meramente usted me está diciendo que muchas veces, inclusive el juez no era el que tomaba las audiencias, Así era el es, secretario. el secretario. Una diferencia abismal. Y aparte se va correlacionando con los otros principios que ahorita vemos, como el de concentración, por ejemplo, que si las partes tienen que estar ahí. Así el de es. inmediatez también, que se entre más rápido, o el de mismo de celeridad en el proceso. Así es, claro que sí. Entonces vemos que sí ha habido una transición muy grande en lo que era el viejo sistema a este nuevo sistema de justicia Así es. penal. Considero que el sistema acusatorio, el cual pues nos rige ya desde hace ya casi 10 años, iniciamos con este sistema en el año de 2009, diciembre de 2009, pues considero que tiene muchísimas bondades, ello en favor tanto del imputado como de la víctima, porque sobre todo se protege la reparación del daño, se trata de garantizar la reparación del daño y que el culpable no quede impune. Bueno, maestra, ya estamos casi por concluir el programa. Nos ha ido muy rápido el tiempo. Claro. Nada más, algo más que quisiera comentar ya antes de despedirnos. Pues no, nada más dejarle muy en claro a la sociedad que las puertas del Tribunal de Control están abiertas para quienes gusten presenciar todas y cada una de las audiencias que bastantes jueces llevamos a cabo día con día, que es bueno que las presencien para que se den cuenta de cómo se hace transparente la justicia, para que las presencien y entiendan por sí mismos cómo es que el juzgador llegó a tal o cual resolución, que escuchen las alegaciones del Ministerio Público y las alegaciones del defensor, así como la resolución del juez, y están las puertas abiertas para todos. Pues maestra, le agradecemos mucho la presencia en este programa. Esperemos que no sea la primera vez que nos acompañe. Claro que sí. Antes de despedirnos, nada más, si a usted le interesa ver otras cosas más acerca del Poder Judicial, pues aquí le decimos cómo. ¿Necesita una carta de antecedentes? Acude y tramítela en la Dirección de Archivo del Poder Judicial del Estado de Durango. Solo necesita su identificación oficial. En Durango Capital, en calle Zaragoza, número 408, a un costado del Tribunal Superior de Justicia. En Gómez Palacio, en avenida Morelos, número 326 Norte, zona centro. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. En el Poder Judicial del Estado de Durango, trabajamos para otorgarle una justicia humana y transparente. Hemos llegado al final de este programa, pues nada más recordándole que el Poder Judicial es justicia humana para usted. Muchísimas gracias.